En este video vamos a llevar a cabo el desarrollo del Estado social y su crisis, pero primero recordemos un poco qué es un Estado y qué elementos lo componen. Llamamos Estado a la más reciente forma de organización política que hoy se ha transformado en universal. Nació en Europa en la Edad Moderna, que comienza en el siglo XVI, y ha ido instaurándose como forma de organización política de las sociedades en un proceso que dura hasta el siglo actual. Por otro lado, los elementos que componen un Estado son un territorio, una población, el poder y un gobierno. El Estado social se lleva a cabo por medio de una transformación democrática del Estado liberal. La misma permitió el acceso de nuevos grupos al poder político, así como el miedo al comunismo y el intento de encontrar soluciones a la recesión de los años 30. De esta forma dan lugar a una transformación radical de las políticas estatales y del papel del Estado en la sociedad. Por lo tanto, una vez que se transforma el Estado liberal en Estado social, interviene en la economía y la sociedad con el objetivo de estimular el desarrollo y proporcionar, por medio de mecanismos reguladores y de seguridad social, unas condiciones de vida mínima a la gran mayoría de la población. Muchas personas suelen confundirse entre lo que es un Estado social y un Estado de derecho. El Estado de derecho es cuando la Constitución solo protege los derechos de libertad e igualdad, y un Estado social, además de los derechos de libertad e igualdad, se consagran y protegen los derechos prestacionales, es decir, los económicos, sociales y culturales. Y también la gente suele confundirse entre lo que es un estado social y un estado de bienestar. A diferencia con el estado de bienestar, el estado social de derecho no busca avanzar hacia el socialismo, no intenta transformar al Estado en propietario de los medios de producción, ni se ve como promotor de igualdad social en un sentido amplio. En cambio, el estado de bienestar sí. El Estado social de derecho se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Está compuesto por tres elementos: el derecho, el Estado y la sociedad. Defiende la democracia de una manera en la que promueve la participación ciudadana, la organización del pueblo activa y efectiva, y despliega relaciones de igualdad y justicia en la sociedad, es decir, brinda equidad. Promueve el desarrollo económico. Al Estado se le asigna la función de intervenir a la economía. Este debe establecer las formas y reglas de juego de las relaciones económicas para garantizar a todos su participación en el sistema y el ejercicio de la libertad económica. El Estado debe fomentar la iniciativa privada, generar condiciones para la inversión y el desarrollo empresarial y financiero. Los derechos colectivos versus los derechos individuales. Es de tipo democrático, caracterizado por el reconocimiento de derechos tanto de índole individualista como de derechos de orden colectivista. Es decir, priman los derechos de cada persona sobre los derechos de la sociedad. Los derechos fundamentales. La característica principal del Estado social es que defiende y promueve los derechos fundamentales, ya que son considerados como la base del desarrollo de los individuos y a partir de estos se garantiza la paz y la sana convivencia. El Estado social entró en crisis a principios de los años 60. Su punto álgido se dio en los 80. Se da un cambio de Estado liberal a uno social, que interviene en la economía y sociedad. Permite el acceso de nuevos grupos al poder político. El intento de encontrar soluciones a la profunda recesión de los años 30 da lugar a una transformación radical de las políticas estatales y del poder del Estado. El marco político y económico se encuentra en desarrollo, con el fin de aburguesar al proletariado. Esta crisis se ve caracterizada por el descenso en el Producto Interno Bruto, la inflación, la desocupación creciente, desequilibrio comerciales, movilizaciones protestantes, bancarrotas estatales, entre otras muchas.
En el contexto político e histórico vemos la desaparición del fascismo, la polarización del mundo en dos bloques, capitalismo-comunismo, el autoritarismo, forma no democrática del capitalismo, guerras entre USA y Vietnam, sustitución de la dictadura en Irán por el fundamentalismo. Un dato interesante para aportar es que en 1973 se dio un punto muy elevado en la crisis del capitalismo por la alteración en los precios del petróleo. A finales de la década de los 80 se lleva a cabo el fin del comunismo, sacudido por una profunda crisis económica, política y cultural, e incapaz para adaptarse al cambio. Ha hecho el mundo pequeño y creado una sola cultura mundial, debido a la revolución de las telecomunicaciones y la difusión instantánea de los acontecimientos, pautas culturales y decisiones. Ha internacionalizado y globalizado la economía al crear mercados mundiales que transmiten cambios de productividad, innovaciones tecnológicas, imágenes de producto y decisiones financieras. Transformó radicalmente la estructura social, haciendo quedar como anticuado gran parte de los roles y ocupaciones de la industrialización anterior, creando paro estructural y marginación, cambiando la distribución del tiempo del trabajo y de ocio y haciendo emerger nuevos grupos técnicos y profesionales ascendentes. Por último, ha cambiado las relaciones internacionales, desplazando el poder hacia el Pacífico y sustituyendo la anterior dialéctica entre bloques por un nuevo mundo multipolar que revitaliza el papel de las instituciones internacionales y mundiales. El neoliberalismo significa un nuevo liberalismo que propone básicamente volver al liberalismo clásico. Es una crítica teórica al Estado social de derecho que se convierte en propuesta política a partir de la crisis del Estado social y la segunda recesión del capitalismo. En 1947, en pleno auge del Estado social de derecho y el periodo de las posguerras, Hayek, economista de la escuela austríaca, convocó en Mont Pelerin a filósofos y economistas, entre los que se encontraban Walter Lippmann y Karl Popper, quienes conformaron la Sociedad de Mont Pelerin, que delineó una crítica no solo económica, sino a todo el modelo de conformación del Estado social de derecho, sobre la base de que toda limitación a la libertad económica es un atentado a la libertad política. La solución neoliberal a la crisis del Estado social se puede caracterizar por el énfasis en el mercado frente al Estado como mecanismo de superación de la crisis, y esto implica reducir el Estado, su intervencionismo y su tamaño, mediante la disminución de las prestaciones sociales en sanidad, desempleo y seguridad social en general, la privatización de empresas públicas, la desregulación, el equilibrio presupuestario y el control de la inflación mediante la moderación salarial y una política monetaria restrictiva.